ver después. Entonces vamos a ver qué quedamos en la clase pasada. Comparto inmediatamente el aula. Y lo último que vimos se refiere a los filtros, al último ejercicio de filtros. En realidad ustedes pueden encontrar más filtros en internet. Voy a tratar de buscar algún ejercicio, ¿de acuerdo? Para que lo puedan desarrollar. A ver si se me ocurre algo también, para tenerlo listo, para que ustedes lo puedan practicar. Exactamente. Nosotros hicimos todo la semana pasada, pero en la última clase, ¿de acuerdo? Estaría todo el ejercicio número 7 listo. Vamos a comenzar hoy día entonces con el ejercicio número 8. Vamos a cargarlo inmediatamente. Vamos a ver. Hola, profe, buenos días. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Mira, súper responsable. Muy... Ya está Belén, está Scarlett. ¿Y qué más está? Marjorie, Eduardo. Somos muy poquitos. ¿Sí? Pero son pocos, pero buenos. Por ahí dice. No importa si por la hora y el día era obvio. En la medida que pase la hora, estaré sumando algunos. Ya, aquí tenemos formato condicional. ¿De qué o para qué sirve el formato condicional? Voy a abrir el archivo y les voy a explicar inmediatamente. Ustedes lo pueden buscar en internet, formato condicional. Hay muchos videos de esto. Y básicamente lo que te permite el formato condicional es resaltar ciertos datos de interés. Ahí lo tenemos. Vamos a partir por esto. La cantidad o la gama de alternativas que te entregan el formato condicional es bastante amplia. Uno puede colocar el formato condicional dependiendo de ciertos criterios. Es bien dinámico en ese aspecto. Ahora, lo que importa es ¿por qué se llama formato condicional? Porque justamente, como lo dice su nombre, es un formato que se aplica en función de alguna condición. Que esa condición sea verdadera. Cuando esa condición sea verdadera, el formato se va a aplicar. En caso contrario, queda el formato que está por omisión. De acuerdo, en este caso, el formato que tenemos por omisión aquí es letras negras, fondo blanco, sin borde, sin cursiva, sin negrita, nada. Tal cual. Pero en cambio, cuando se aplica un formato, cualquiera que sea, puede ser que algún de estos valores, o todos, resalten. Depende del criterio que yo elija y de la condición que se establezca. ¿Para qué se ocupa laboralmente? ¿Ya? Para, sobre todo, destacar indicadores. Cuando usted esté trabajando, se van a encontrar con planillas donde hay muchos indicadores. Indicadores de avance, de productividad, de efectividad, como quieran llamarlo. Hay muchos filtros que se perdón, muchos formatos o datos que se desean destacar dentro de una planilla. Muy utilizados justamente en el área de gestión, de administración. ¿De acuerdo? Realmente, cuando ustedes pasan un tiempo y empiezan a trabajar, yo digo la mayoría de las otras carreras, en el caso de ustedes mucho mayor todavía, resulta que en las planillas necesitan tener ese conjunto de datos. Y hay datos que son necesarios justamente visualizarlo o destacarlo frente a una situación. Es decir, cuando ese valor de la celda ya empieza a tomar cierto valor, conviene resaltarlo. Podría ser, por ejemplo, si ustedes tienen un stock y ese stock está disminuyendo, entonces mientras esté con un cierto valor, podría estar con un color verde suave para que no confunda tanto. O simplemente con el color natural, con este. Pero una vez que ese stock llega a un valor que sea peligroso, en el sentido que sea pequeño, y que hay que tomar atención porque hay que hacer un pedido nuevamente para reponer y no quedarnos sin falta de stock, pero con falta de stock, puedo colocarlo de color amarillo. Y si ya llegamos a un valor, a un umbral mínimo, ese valor ya es totalmente peligroso y si no lo ponemos inmediatamente, simplemente nos vamos a quedar y lo más probable es que nos quedemos sin ese
ya sea ese producto, o ese repuesto, o lo que sea, se podría marcar de color rojo. ¿De acuerdo? Entonces es muy común hacer ese tipo de cosas. O también estamos utilizando un conjunto de datos y de repente necesito ver si algún dato se me duplica. También se podría utilizar para ver cierto avance en un proyecto, en una tarea, en una actividad. ¿Qué más? Y podríamos también resaltar un cierto valor producto del resultado que se genera en otra celda. Por ejemplo, yo aquí podría resaltar ya qué gasto en este momento está en una situación especial, dependiendo de algún valor que esté en otro lado. Entonces, utilizar el formato condicional, sobre todo en el ámbito de gestión, de administración, es sumamente importante. No solamente los filtros, ¿ya?, sino el formato condicional. Bien, ¿cómo se utiliza el formato condicional? Lo primero que ustedes tienen que hacer para poder utilizar un formato condicional es seleccionar el área que desean formatear. En este caso, el área que nosotros queremos formatear es esta, a nivel de ejemplo, nada más. ¿Ya? Supongamos que el último no, porque tiene valores demasiado altos, ¿ya?, porque es la nómina. Acá. Estos datos me lo entregaron. ¿Ya? El 1, 2, 3 son ejercicios que me lo entregaron, el 4, el 4 y 5 son mías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a probar varios formatos y ver el efecto que se genera. Y después lo podemos practicar perfectamente en el ejercicio 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Bien. Entonces, inclusive aquí mismo también, porque ya me está pidiendo que aplique este formato condicional, es decir, que deje estos datos similar a la imagen que tenemos aquí al lado. Sin incluir, ojo, sin incluir este fondo algo gris que ustedes ven, ¿verdad?, muy agua. Eso no, eso quedó en una tabla. Pero me interesa la barra, ese color también rosado que aparece, o morado, como quieran llamarlo, dentro de este conjunto de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como les había dicho, seleccionar el conjunto de datos. Luego, vamos al formato condicional, que se encuentra justamente en la pestaña Inicio. Ahí tenemos. Formato condicional lo tenemos acá. Acuérdense, siempre seleccionen la región que ustedes quieren darle formato. Luego, en este listado aparecen varias opciones, que son casi de uso cotidiano. Esto ustedes lo van a usar, y de hecho lo vamos a usar hoy día un poco, pero son accesos directos. ¿De acuerdo? Aparecen opciones, pero la principal ustedes la van a encontrar en la última, lo que es administrar reglas. Bien, aquí ustedes tienen también una nueva regla, borrar regla. Ahí vamos a ver qué es lo que es una regla. Yo, para comenzar, me voy a ir por administrar reglas, que en cierto modo abarca todo lo anterior, de forma más específica. E insisto, en un momento más, cuando hacemos el ejercicio 2, el ejercicio 3, quizás no sea necesario usar eso. Se pueden ir por los accesos directos. Pero tengan presente siempre que en la administrar reglas ustedes tienen todas las opciones. ¿Ya? Entonces, vamos a administrar reglas. Esto en realidad es una ventana que te entrega todas las combinaciones existentes en el formato condicional, te entrega un poco más que el acceso directo. Hay cosas que en el acceso directo, disculpen, en el acceso directo no lo van a encontrar. Entonces, te lo pueden hacer directamente por formato condicional. Aquí ustedes pueden definir, dice, una nueva regla, es decir, una condición, un formato condicional con un cierto formato, valga la redundancia, bajo un cierto criterio. Eso es una regla, ¿de acuerdo? Es un formato que se va a aplicar bajo cierto criterio, bajo cierta condición. Esa es una regla. ¿A qué se va a aplicar? Aquí dice selección actual, lo que nosotros seleccionamos abajo, que es lo más común. Luego tenemos la posibilidad de crear una nueva regla y tenemos otros botones que están desactivados, ¿de acuerdo? Obviamente está desactivado porque no tenemos definido ninguna regla más. Podemos editar, eliminar, duplicar y subir y bajar reglas, porque yo puedo definir varias reglas acá. A subir y bajarla le cambio el nivel de importancia, digamos así, la jerarquía, la prioridad. Entonces, entre más arriba están, mayor prioridad tiene. Definamos una regla, nueva regla, y aparece esta ventana, la cual se divide en dos. La parte de arriba, que son los tipos de reglas, son 6, y la parte de abajo, la mitad hacia abajo, que son los parámetros que requiere cada tipo de regla. Tenemos la primera,
y aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Y tiene esos parámetros. Si ustedes cambian al siguiente, van a cambiar los parámetros y así sucesivamente. Profe, pero el mío no me aparece así. Depende de la versión, podría ser una ventana similar, pero no Me tanto. aparece solo en la parte de abajo. La parte de arriba no me aparece. ¿Me aparecerá después? No sé. Al No, aceptar algo, no sé. no debería aparecer. Compárteme Ya. tu Excel. Veamos. Ya, es que tú te fuiste. Ah, tú tienes un Mac. Claro, por eso. Estilo, y puedes ir nuevamente, cierra esa ventana y puedes ir nuevamente a formato. Ahí tienes, mostrar formato, tenemos cambiar orden, selección actual, pero me falta cambiar orden. Tengo cambiar orden, tengo la selección y me falta crear. Pincha regla de arriba, arriba. No, eso no. Donde dice regla, aplicar. ¿Cómo? No, perdón. Ahí abajo tú tienes un más, una flecha, ese. Ese fue el que te llevó a esa. Sí. Arriba, estilo. Clásico, conjunto, no, ese es un tipo de regla, el primero. Valor por omisión. Cierra esa ventana y en formato condicional pincha la flecha que está, cierra esa también. ¿Sí? Pincha en formato condicional, pero el costado, ahí dice, la última, administrar reglas. Esa. Que sigue versión esa. Sí, es verdad. Tiene, y te está presentando una sola regla. Quizás cuando nos Es ponga que, algo acá. es que dice una sola. Mm. Y ahí cancela nuevamente. Muéstrame nuevamente el formato condicional. Cancela. Reglas. Tendría que definir una nueva regla abajo. Debe colocar nueva regla. No te sigue mostrando una sola. Lo mismo. Mm. Formato. No, todas las de arriba son accesos directos. La regla. Podría ser que tú tengas la regla. No la he visto nunca en Mac. Baja la primera. Regla para resaltar. Eso es la típica. Si está más reglas, te va a mostrar. Coloca más reglas. Te va a llevar a la ventana. Ya te sigue llegando esa. Ahí te dice. El segundo reglón, de arriba hacia abajo, dice aplicar formato. Ahí están las reglas. Esas son. Y tú tienes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Son 6. Fórmula está bien, duplicado está bien, sobre promedio, superior, aplica formato únicamente. Ah, ya, pero es que ya tienes el otro. Perfecto. Ahí te están apareciendo las reglas. ¿De acuerdo? Tú puedes cambiar la regla, pero no te muestra un listado. Eso es lo que pasa. Te va a mostrar un listado, como yo tengo, con las 6 reglas. Aquí te va a mostrar todo. Ahí, en el segundo renglón, te va a mostrar todas las reglas que están disponibles, aparte de la que ya tienes. ¿Ya? Son 6. Es decir, en este momento tú estás usando la primera y te da otras 5 más. Eso es lo que pasa. Entonces tú vas a tener que empezar a verla por este lado. Yo después voy a averiguar cómo verla, pero parece que se usa así en Mac. ¿De acuerdo? No tiene un listado con las opciones. Eso tú lo puedes hacer también con la otra regla. Entonces lo vamos a ir probando y en la medida que te vayan apareciendo, vamos a ir viendo tus situaciones. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, veamos la primera regla que tú, a ti te aparece por omisión. Te aparece esto, sin este listado.
De todas maneras, lo voy a tener presente para buscarlo bien, porque no te muestre las 6. Si no te muestra una provisión y te da la posibilidad de ver, cambiarte a una de las 5 restantes. Entonces, tenemos esta, la que tú tienes en la lista y lo que todos tienen en la lista, es esa que dice aplicar formato a todas las celdas. ¿Ya? Es, según sus valores. Es decir, todos los valores que nosotros tenemos acá van a tener formato. ¿Bien? Estamos viendo dejen ver si estamos viendo la misma pantalla. Voy a volver a esta. Sí, profe, yo Ahí creo sí, que... ahí estamos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que se va a aplicar formato a todas estas. A todas, sin excepción. Lo que va a variar es la intensidad. Entonces, para esto, los parámetros que tenemos, que son los que se muestran aquí abajo, es la escala de 2 colores. ¿Qué significa? Que ustedes definen un color para el valor más bajo y un color para el valor más alto. Obviamente pueden cambiar los colores. Por ejemplo, podrían dejar un verde suave para el valor más bajo y pueden colocar un valor verde para el valor verde más oscuro, más alto. Solamente eso es lo que te permite cambiar. Uno acepta y luego que te aparece esto, ya, en tu caso, no estoy seguro si se aplica inmediatamente en el caso de los Mac. Es algo diferente. Uno coloca aplicar. Y ahí aparecen todos, sin excepción. El valor más bajo con el color más claro y el valor más alto con el color más oscuro. ¿Ya? En el caso tuyo, en el Mac, ¿se logra ver? Me apareció lo mismo. ¿Sí? Ah, perfecto. Ahora, para poder modificar esto, yo puedo hacer editar regla o simplemente doble clic sobre la regla. Y aparece nuevamente la misma ventana. Y acá yo puedo cambiar el valor más bajo por un número que yo defina. ¿Por qué lo puedo cambiar? Porque el valor más bajo es el valor más bajo que encuentra acá en el listado. Lo mismo pasa con el valor más alto. Pero yo podría definir un valor, por ejemplo, que fuera 0 el mínimo y el más alto podrían ser, si yo quisiera, si estos son 4.700.000, casi 5, yo podría decir que el máximo podría ser 5 millones. 5 es 6. ¿Qué significa esto? ¿De acuerdo? Que el color más claro lo voy a tener cuando es 0. Y de ahí voy a empezar a subir. Como no hay ningún 0, obviamente ese color nunca lo voy a tener presente en el formato. Hasta que llegue a los 253. Él genera un degradado automático de ese color, o una transición, si lo queréis llamar, de ese color hasta este otro. Entonces, para ese valor que es más pequeño, él le va a calcular qué color corresponde. Va a ser un color claro, pero no va a ser el más claro, porque no tenemos ningún valor 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 100, sino recién lo vamos a tener en el 25, en el 253.000. Por lo tanto, el rango, ¿ya?, de colores aquí va a disminuir un poco, porque entre el valor más pequeño y el más alto se va a achicar, y la cantidad de colores que va a tener va a ser menos distintivo. Es decir, si yo acepto acá, aplico, es sutil, pero ahí tenemos una pequeña diferencia. Ahora, ¿por qué está sutil? Porque el valor más alto que tenemos es casi 5 millones y el valor más bajo son 253.000. Si es que no me equivoco. Profe, No sé. ¿Sí? ¿qué significa 5EI? Sé que el valor más alto, 5 pero... millones. Ay, Es una forma científica. Yo lo coloco 5 y si quiero hablar de millón, le coloco el E6. Acuérdate que la notación científica significa por 10 elevado a 6. 6 ceros, en pocas palabras. Eso significa por 10 elevado cierto. a 10 a 6. O mira de otra forma, por un millón. 5 por un millón, 5 millones. Si tú quieres colocar 2,5 millones, coloca 2,5. Es 6. Es una forma más corta de escribirlo, nada más. ¿De acuerdo? Puede ser que cuando estés trabajando alguien, un compañero te diga lo mismo, te pregunte, ¿qué significa el 6? Porque en realidad un método cómodo que me sale a mí para escribir. Pero la mayoría hace esto, 5 millones, 5.3.3, y es lo mismo. ¿Ya? Ya, ahí tendríamos, podrían ustedes también
¿ya? Definir otro color más. Ah, y no solamente eso, disculpen. Acá no solamente tiene el valor, sino también tiene la posibilidad de colocar un porcentaje, una fórmula. Fíjense eso, una fórmula. Es que yo podría colocar una fórmula que fuera max, min, una suma, un contar, cosas más o menos, elementar un promedio. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que podríamos nosotros perfectamente utilizar en este caso. ¿Ya? Ahí tendríamos. Además, ustedes podrían utilizar un tercer color. Tenemos que perfectamente usar un tercer color. Demos un segundito, ¿eh? Ahí sí. Entonces esta barra, para los que no estaban presentes, es la tercera opción. Es un color, una barra que, insisto, que va, como les decía, de izquierda a derecha. Ustedes podrían cambiar el sentido. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Generalmente esta es contextual, la tradicional, como uno escribe, ¿no? Por omisión, izquierda o derecha. Le pueden colocar un borde si ustedes desean. Y además, podrían usar un relleno sólido o degradado. Yo uso el degradado y en realidad, Profe, me perdí, no sé cómo llegó ahí. ya, es acá. En las opciones tú tenías dos colores, ¿cierto? Aquí selecciona la barra de datos. ¿Bien? ¿La viste? Sí, ahora sí. Ahí sí, perfecto. Ahí pueden cambiar el color si ustedes quieren. Una barra, por ejemplo, de color más llamativo, rojo. Aceptamos y aplicamos. Y la idea de esto es que te dé una visión lúdica, rápida, de cómo están los valores. A mí no me interesa el valor puntual. A mí no me interesa, por ejemplo, que estos son 253.000. Me interesa de que este es el valor más pequeño, en la barra más chiquitita. Eso es lo que estoy viendo. Entonces, como primer golpe, es bastante importante hacerlo notar de que es el valor más pequeño. ¿Y de qué forma? Con el ancho de la barra. Entonces, en muchos casos, cuando usted está mostrando indicadores, no te interesa si son 253.000 o son 250.000. Me da lo mismo. ¿Ah? Lo que sí me importa es que llevo poco. En cambio, este llevo harto, casi completando el ancho. Ese es lo importante. Por lo mismo, si yo vengo acá y edito, ¿no? El valor, como no me interesa, podría ocultarlo. ¿Y cómo lo oculto? Aquí arriba, donde dice mostrar solo la barra. De tal forma que al aplicar, sin aceptar, aplicar solamente, me sale esto. Y yo puedo ver o tengo una visión mucho más general, más precisa también en mi gusto para hacer un análisis. Acuérdense que todo esto es básicamente para poder analizar los datos rápidamente y tomar decisiones. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes en la práctica. Entonces, no vale la pena ponerse a hacer, oye, ¿qué valor es ese? Después lo verás. Te puedo decir, bueno, ¿y ese valor cuál es exactamente? ¿Y por qué se produce? Pero al principio lo importante es, aquí hay algo diferente, que puede ser bueno o puede ser malo. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a analizar de forma más precisa. Eso es lo que se persigue con el formato condicional. Como les decía, pueden usar la barra degradada, que a mí en lo personal no me agrada mucho. Es una barra de ese estilo que sale así. A mí más me molesta la vista que me sirve. Así que, por lo general, tienen que pensar en las personas que lo vayan a ver. Y normalmente las personas que le van a entregar esta información pueden ser personas que tengan problemas de vista, sean gente mayor. Por lo tanto, piensen en colocar algo que sea de fácil lectura. Ahora, los valores para definir el largo de la barra está dado acá, de forma automática. ¿Qué significa eso? Básicamente, valor más bajo para la barra más corta y valor más alto para la barra más larga. Pero también, igual que el otro, pueden definirlo con un número que usted establezca, un número fijo, un porcentaje, una fórmula, un percentil. El automático, si es que no me equivoco, está definido, es el primero. Si lo dejan así o lo dejan de forma porcentual, lo pueden hacer.
Eso es una barra, una de las más utilizadas. De hecho, yo lo utilicé una vez. ¿Para qué? Me acuerdo que definí yo un área, supongamos así, le coloqué lo voy a hacer final rápido nomás. Lo definí de esa forma, de hecho lo voy a colocar con celdas combinadas. Celdas combinadas. Ahí tenemos. Entonces, por ejemplo, en otro lado, lo voy a colocar aquí al lado, teníamos un valor. Supongamos que eran 88 ya. Ese era un total. Contaba la cantidad de celdas. Por ejemplo, una cantidad de celdas que hubiese acá. Aquí estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4, 6, son 42. 42. Cantidad de celdas. ¿Ya? Y había otro valor que iba variando. Por ejemplo, salió una fórmula, algo por el estilo. Pero era un valor que iba entre 0 y 42. Entonces, supongamos que era 12. Lo que yo hacía acá, eso, los dos datos que yo tenía, 12, eso es lo que me iba dando. Y máximo voy a llegar a 42. Bueno, que iba aumentando. Ponte caso que son las asignaturas que tú estás aprobando. Oye, yo tengo en mi plan 42 asignaturas, yo voy a aprobar 12. Entonces, lo que yo hice acá fue una simple fórmula. Porcentaje. Ese valor dividido por este valor. ¿Bien? Y los pesos en porcentaje. 9%. O si quiere con decimal, sin decimal, como quiera. Lo que hice con este fue aplicarle formato. Un formato de barra. Este. Barra. Y lo dejamos el color azul. Valor mínimo, yo le definí. ¿Cuánto era? Después de probar, no fue inmediato. 0. El valor máximo también lo tuve que probar porque yo al principio quería que fuera porcentaje. Entonces lo traté de probar con porcentaje y no me funcionó. Y de ahí no lo intenté más. Pero después de intentar varias posibilidades, me di cuenta que tenía que colocar un 1. Y eso fue analógico. 0 a 1. Traté de probarlo con un porcentaje 0 a 100% y no me funcionó. Algún error cometí, pero no seguí intentando. Así que lo pruebo de 0 a 1. Acuérdense que este valor porcentaje, ahí, en este momento, en realidad como valor, es un 0,29. Y al verlo como porcentaje, ya, se multiplica por 100. Por eso yo coloco entre 0 y 1. Porque yo sé de que aquí me va a dar un valor entre 0 y 100%. Es decir, si lo llevo a número, va a salir entre 0 y 1. Aceptamos y aceptamos. Y tenemos eso. Entonces, por este caso que yo partí con 1. Después pasé a, supongamos, 5. Perdón, a 5. Después, y me va a mostrar el porcentaje y la base de la barra. Después pasamos a 10. A 17. Hasta llegar a 21. 50%. Y ahí seguíamos hasta llegar a el valor que yo quería. ¿De acuerdo? Eso me sirvió. ¿En qué caso podría servir para ustedes? Obviamente, si colocan un valor mayor, se va a pasar la barra. Digo, perdón, el porcentaje, pero no la barra, porque la barra la tengo definida ahí, entre 0 y 1. No da más que eso. ¿Para qué lo usé yo? Obviamente para el avance en un proyecto. Un trabajo, no era proyecto, era un trabajo nomás. Ustedes también lo pueden usar, por ejemplo, tienen una actividad y cómo va avanzando esa actividad. Algo bien simple, en Excel. Lo podrían hacer alguien por software, pero acá bueno que genera una pequeña barra eventualmente. Para eso lo podrían ocupar. ¿Ya? Es una utilización que yo le di una vez. Bien. Vamos acá a nuestro conjunto de iconos. Formato condicional, administrar reglas y teníamos esa. Vamos a ver la otra regla que existe. La misma regla, pero con otros parámetros. Solamente tenemos la barra, sino también tenemos el conjunto de iconos. Es esa. El conjunto de iconos es muy similar a la barra. En vez de mostrarme una barra, me va a mostrar uno de estos iconos. El más típico es el tipo semáforo. Rojo, amarillo, verde. Aquí abajo defino qué valor va a tener cuánto quiero que aparezca el círculo verde. En este caso el verde va a aparecer cuando el valor
sea mayor o igual a 67%. Pero claro que yo no podría cambiar esto. Podría ser un 80%. Ese 80% va a colocarse aquí cuando yo me cambie de renglón. Ahí está el 80. ¿O cómo se lee ahora? El amarillo, va a aparecer un círculo amarillo en esta parte, cuando sea menor a 80 y mayor o igual a 33%. 33 que también podría cambiar, por ejemplo, a un 45%. Y también ese valor va a cambiar aquí abajo, cuando me cambie de renglón. Y rojo va a ser todo el resto, es decir, todo aquello que sea menor que 45, que es el valor que yo puse ahí. Bueno, va a quedar de esta forma. Aplicamos y aplicamos. Perdón, mezclé dos reglas, por eso me salen así. Voy a borrar una, la segunda, la barra. Esa elimino. Y aplicamos para que se vea de forma más clara. Ahí sí. ¿De acuerdo? Esa es la del círculo. Ahora, la del semáforo, le llamamos. Ahora, igual que el anterior, también puedo ocultar los valores porque no me interesan. Quiero ver la situación. Oculto los valores y quizás podría cambiar los iconos. Y me interesa más ese. Que con semáforo con recuadro o con marco. Aceptamos y aplicamos. ¿De acuerdo? O podríamos optar por iconos que están más arriba. Que podría la bandera, las flechas. ¿Ya? Ese podría ser perfectamente un buen indicador. Y ustedes aquí abajo pueden definir los valores. Puede ser porcentual, puede ser un número establecido, fijo, usted lo define, o puede ser también una fórmula. Y lo hacen más dinámico. Pero insisto, eso de la fórmula pasa por la experiencia que tengan ustedes. Así que nunca se olviden de la fórmula porque la pueden mezclar con este tipo de cosas. Supongamos que es porcentual. El número porcentual aceptamos y aplicamos. Y le queda esa fórmula. Entonces yo rápidamente veo todas las flechas de color rojo hacia abajo, hay algo extraño. ¿Ya? Las que están en color amarillo, flechas están en término medio. Y las que están en verde están sin problema. Está marchando bien. Entonces, en la primera, que arriba están todas malas, esta está regular. ¿Qué pasó? Aquí abajo se da cuenta que en marzo, mayo y junio está malo. El otro está regular. Hay que ver qué pasó. Ese es el objetivo que persigue esto. ¿Ya? Pueden definir, insisto, con valores. Por ejemplo, un valor. Yo creo que todo aquello que sea mayor que una cierta cantidad podría ser. Vimos que el valor más chico era 250.000, más o menos. El valor más grande es cerca de los 5 millones. Entonces yo podría decir, todos aquellos valores mayores a 4 millones, 4 y 6, ¿ya? Van a quedar con esa flecha verde. Lo mismo podría hacer acá. Todos aquellos que estén bajo los 4 millones, pero sobre los 2,5 millones, podría quedar con la flecha amarilla. Y el resto va a quedar con roja. Aceptamos y aplicamos. Y también funciona. A veces con valores preestablecidos también. Y de igual forma pasa con las fórmulas. Ahora, iconos no son solamente 3, tienen varios hacia abajo. Igual que arriba tienen todo esto y hacia abajo tienen todo eso. No solamente son de 3, pueden ser de 4 o 5, inclusive. Es decir, podríamos llegar a este. Donde tenemos sin relleno, o relleno completo, perdón, relleno 3/4, relleno 1/2, relleno 1/4, sin relleno. Eso es lo que está haciendo. Y en forma porcentual, insisto, ustedes pueden variar estos valores a lo que ustedes quieran. Pueden ser porcentuales, pueden ser valores establecidos o pueden ser fórmulas. El percentil, por ahora, déjenlo fuera. Y ahí lo pueden utilizar perfectamente. Podrían invertir el orden de los iconos también, para que sea vacío, el valor más alto, y así pueden seguir jugando un poco con este tipo de cosas. Esas son las 4 combinaciones que hubo opciones que entrega este primer criterio, este primer tipo de regla. Normalmente el más utilizado es el de la flecha y el tipo semáforo. ¿En qué caso se ocupa? Insisto, en indicadores.
planilla donde hay indicadores, cómo con los avances, cómo están los, no sé, pues, hay muchos indicadores que se manejan en el área administrativa. Y con eso ustedes pueden ir marcando si estamos bien o mal. Entonces, muy utilizado el formato condicional justamente en la gestión de una empresa, en la administración de una empresa. Para ver valores o tener la imagen, el vistazo general, y yo no puedo estar leyendo dato. Para tener el vistazo general, esto es muy conveniente. Esa es la primera regla. La segunda, aplicar formato únicamente a las celdas que contienen. En el caso del Mac, ya había que irse por alguna regla y colocar más reglas. Y ahí te van a aparecer las 5 restantes que son estas que están aquí. Y ahí podría colocar aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Esta es diferente a la anterior, porque no se va a aplicar a todas. No se va a aplicar solamente a aquellas que contengan el valor que cumplan acá. Yo podría colocar un valor, por ejemplo, que esté entre 3 millones y 4 millones. Y aplicar un formato, y aquí el asunto es diferente. Aquí yo aplico formato. Por ejemplo, me permite cambiar la fuente. No toda la fuente, no me permite el tamaño ni el tipo, pero sí colocarle, por ejemplo, un estilo cursiva, negrita, inclusive el color. Supongamos que el color vaya a ser la fuente blanca. Y el relleno le vamos a poner un color azul. Podría colocar bordes si deseo también. Lo voy a bajar sin borde. Así nomás. Por lo tanto, todo aquello que cumpla en esta condición, es decir, que esto sea verdadero, van a aparecer de ese color. Solamente aquellos que cumplen eso. Vamos a colocar aplicar, sin necesidad de aceptar. Aplicar solamente. Y ahí le aparecen los valores, que están entre 3 y 4 millones. No hay más. Y confíen, ¿ya? No hay ningún otro valor que esté entre 3 y 4 millones que no tenga ese color azul. Resalta inmediatamente. Entonces, cuando tú estás buscando dentro de un conjunto de datos, más o menos de este estilo, ¿ya? Algunos valores, puedes aplicar formato y van a resaltar inmediatamente. Bien, tenemos ese, no solamente pueden usar entre, sino podrían colocar que sea mayor que 2 millones y medio. Yo insisto, voy a colocar 2,5, es 6, un asunto de flojera, pero puedo haber puesto 5 millones, un 2, 3, es lo mismo. Mayor que, es igual, en este caso puede ir o no puede ir, da lo mismo. Aceptamos y aplicamos. Y aquí son todos los mayores a 2 millones y medio. Fíjense que ahí indica el rango donde se está aplicando desde J4 hasta O10, congelado. Desde ese J4 hasta O10. Y ese sería el segundo. Este es uno de los más utilizados. Uno de los más utilizados. De hecho, aquí podrían colocar no solamente un valor fijo, podrían colocar una fórmula. Oye, el mínimo entre, pero aquí sí que debo colocar, creo que con signo igual. Mínimo entre, voy a dar un ejemplo, y acá, J4 y O4. No sé si puedo pinchar acá. Sí, puedo. El mínimo en ese rango. Y cierro el paréntesis. Queda congelado, por misión siempre queda congelado. Significa que el valor mínimo, ¿ya?, va a ser mi umbral, donde yo voy a preguntar si es mayor que ese mínimo. ¿Cuál sería el valor mínimo acá? Ese. 1 millón, casi 1.400.000. Y todo aquello que sea de 1 millón, poquito menos de 1.400.000 hacia arriba, van a quedar de color azul. Inclusive voy a cambiarlo por menor o menor igual, para que incluya ese valor. Acepto y aplico. Entonces todos los valores que eran menor que ese, menor igual, quedaron con ese color azul. Se podría usar perfectamente funciones. La tercera, aplicar formato únicamente a las variables, a los valores con rango inferior o superior.
Esto significa que yo puedo resaltar las celdas, el número de celdas n que tengan un valor menor o, perdón, que tengan los mínimos valores o los valores más altos. ¿Por qué digo los n valores? Porque usted aquí puede perfectamente definir la cantidad. Aquí dicen los primeros, los últimos. Dependiendo del Excel, en algunos dice los primeros, en otros dicen los superiores, en otros dicen los máximos, pero en general es lo mismo. O puede ser lo último. Por ejemplo, yo puedo seleccionar los 10 valores más altos. Dentro de todo esto, voy a buscar los 10 valores más altos. Manejemos el mismo formato. Aceptamos y aplicamos. ¿Cuántos valores tenemos? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y yo le pedí 10. Y me aparecen 11. ¿Por qué pasa eso? Yo le pedí que me obtenga los valores más altos. Imagínense un listado y tú sacas todos los 10 valores más altos. Resulta que el último que cumple esa condición, el último valor, no estoy diciendo el valor más alto, sino dentro de los 10, el valor último que cumple esta condición, de ser lo más alto, está duplicado. Está ahí y está acá. Entonces él no puede cortar. Como no puede cortar, muestra ambos. ¿De acuerdo? Uno es el que decide finalmente. Yo le pedí los 10 valores, pero en realidad, porque el último, como está duplicado, está repetido, está más de una vez, lo va a mostrar también y por lo tanto ya no voy a ver 10 valores, voy a ver 11. Y si hay más valores, me van a aparecer 12, 13, depende de la cantidad de veces que se repita el último valor. ¿Ya? Exacto, cuenta los dos. Eso es lo que hace. Entonces hay que tener presente ese detalle. ¿En qué caso podría suceder? Ponte el caso que tú tienes que premiar al mejor vendedor del mes. Necesito los 3 mejores. Yo dije, voy a colocar los 3. Resulta que cuando te muestra aquellos que voy a premiar los 3 vendedores que hayan metido mayor cantidad de productos. Resulta que salen 4. ¿Por qué? Porque el último, ¿ya? Yo con la cuestión que eran 2 vendedores. Entonces, ¿qué haces ahí en esa situación? O ponte el caso que tú no vas a ser los 3 mejores, va a ser el mejor. Y lo vas a premiar con un pasaje, no sé, a Cancún, no sé, para Bariloche. Lo vas a premiar de esa forma. Entonces tú dices 1, y de ahí aparece uno solo. Y resulta que no te aparece 1, te aparecen 2. ¿Qué haces ahí? La decisión la tienes que tomar tú, porque se repitió. Eran 2 que lograron el valor máximo. Inclusive lo peor cuando se generan 3. Entonces ahí tienen que ver qué hacemos. Bueno, lo pasamos en nuestro criterio, hacemos un sorteo o le damos el premio a los 2. ¿Qué ha pasado? Normalmente muchas empresas deciden ya le damos los 2 nomás y de esa forma nos generan líos, nos generan conflictos. Entonces aquí te puede usar. Ahora, nosotros manejamos 10, pero si yo coloco esta, ya no es 10 valores, es 10%. Si aquí yo tengo 42 celdas, 42 valores, estoy pidiendo el 10% más alto. El 10% de 42 es 4,2. Se aproximaría a 4. Los 4 valores más altos. Estos dos y estos dos. Aquí nuevamente se repitieron eso. Con la suerte que calzó. Como valores son 3. 1, 2, 3. Pero ese está duplicado. Yo lo tendría. El 10% más alto. De igual forma podrían ser para los más bajos, valores, hoy las personas que menos atrasos tienen, o que menos tiempo se ha demorado en desarrollar tal cosa, o que menos costos, que menos gastos han incurrido, no sé, por diferentes cosas. Y usted aquí define el valor. 3, la 3 más baja. Los 3 valores más bajos. Aceptan y aplican. Ahí está. Aquí no había duplicidad, por lo tanto, muestro los 3. Ese es, vamos a definir otra regla más, ¿de acuerdo? No voy a colocar otro más acá. Ya vimos la 1, la 2,
la 3. Estos son para los n menores o los n mayores. Puede ser en cantidad o en porcentaje. Luego tenemos este que se aplica únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. También yo necesito resaltar a todos aquellos que están sobre el promedio o que están por debajo del promedio. Le doy un formato. Formato podría ser un relleno morado, podría ser, y las letras podrían ser fuentes. No estoy obligado a colocarlo, pero para colocar el color podría ser eso. Aceptamos. Y aquí indico si está por encima o por debajo del promedio. Pero no indico el promedio. El promedio lo saca el Excel. Yo sé, ¿y cómo voy a saber cuál es el promedio? Bueno, el promedio tendría que sacarlo tú por su lado, o la otra forma es que tuvieras la posibilidad de verlo aquí abajo. Que no se ve en este momento. A veces sí se puede ver. Aceptamos y aplicamos. Fíjese que ahora se generó una segunda regla. Desplazó al azul. Yo generé una nueva, que eran superiores al promedio. Aplicamos y van a quedar de color. Todos estos valores que están de color medio rojo, rojo sangre, no sé cómo, letra amarilla, están sobre el promedio. ¿Y cuál es el promedio? Bueno, tienen que salir y calcular el promedio. Seleccionan todo eso y lo hacen con una función promedio o lo ven aquí abajo. El promedio es 2.780.000. Más o menos 2.800.000. Ustedes acostúmbrense a hacer aproximaciones, como estén hablando. No tienen el valor preciso si no es necesario. En general, cuando estén hablando, ustedes hablan, no, si son más o menos un poco menos de 2.800.000. Listo. No entren en el detalle 2.780.609. Y le agrega los decimales todavía. No. 2.800.000. Todos los que están por sobre los 2.800.000 están de color rojo. Rojo colonial, como quieren llamarlo. Fíjense, no hay ninguno que esté por debajo de los 2.800.000. Y estos azules se mantienen del anterior, que eran los 3 valores más bajos. Se podría dar el caso, se puede dar el caso de que choquen algunos. ¿En qué sentido? En vez de colocar los superiores, voy a colocar por debajo del promedio. Sí, todo lo que está por debajo de los 2.500.000. Ese valor está por debajo del promedio, ese también, y ese también. ¿Cómo quedarían? Bueno, ahí el que rige es el que está más arriba. La regla que está más arriba y sería esa. Aplican y quedaría de esa forma. Ahora, si ustedes quieren cambiar el orden, pueden moverse con esta flecha. Suben o bajan. Por ejemplo, si pincho ahí, pueden bajarla. O pueden subirla. Lo que podrían hacer con la azul. Suben o bajan. Y van cambiando la prioridad. ¿Ya? Esa es la regla número 4. Vamos a generar otra más. Por encima, por debajo. Esta, que es muy, muy, muy utilizada. Yo les pregunto inmediatamente, muchachos, ¿cuántos valores duplicados existen acá? Si es que hay. Partamos, ¿hay valores duplicados? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿cuántos? Hay varios, pero no se notan. No es tan fácil. Yo por lo menos veo aquí uno. Eso. Pero ver los otros no me doy cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar un formato a los duplicados o a los únicos. Normalmente uno usa los duplicados. Oye, tengo un listado y estoy con la duda con respecto a los roots, si hay duplicados. Selecciono todo el rango y le coloco formato. ¿Qué formato le vamos a dar? Un formato que resalte. Podría ser amarillo. Amarillo. Nada más. Ni siquiera fuente, así nomás lo voy a bajar. Acepto y van a salir de color amarillo todos aquellos que están duplicados. Deberían salir con la fuente negra. ¿Aplico? Y ahí está. Todos están duplicados. Ese está duplicado, todo está, ese valor está acá. Si son 3 triplicados, eso está. Y no lo encuentro tan fácil. ¿Por qué no se encuentra tan fácil? ¿Dónde está este valor? Aquí abajo. Ese, 200, está aquí.
Y ese valor está En la otra fila, abajo, abajo. en abril. Ahí, perfecto. Y ese no se nota. ¿Por qué no se nota? Porque fíjense que aquí chocó con la regla de abajo. Y como chocó con la regla de abajo, ¿ya? Trató de mezclarlo. Pero prioridad tiene el de arriba. Entonces dejó fondo amarillo porque yo puse color amarillo. Pero yo no puse color negro. Yo dejé el que estaba por omisión. Como yo no puse ese color negro, él asume el color anterior que yo había puesto. Y el que yo puse fue este, el amarillo. Entonces mezcla, fíjense, el fondo amarillo con la letra, un amarillento un poquito distinta, medio beige, una cosa así. Por eso prácticamente se hace ilegible estas. Entonces, ¿qué es lo que debía haber hecho yo acá? Pude haberle definido un formato, una fuente, de color, o color cualquiera, o simplemente, solamente me bastaba, ya estaba en automático, haber seleccionado automático. Fíjate, lo estoy dejando igual. Está en automático y voy a pichar automático. No hice nada. Pero con la diferencia que ahora yo indiqué que fuera automático. Antes no, lo omití. Y por el solo hecho de yo haber realizado esa acción, ahora aplico y sí me respeta ese color. Es decir, aquí va a respetar lo que yo haga. Y ahí sí, pues, ese es el valor. ¿Está duplicado? Claro que está duplicado acá. Y ese también. En alguna parte acá. Es decir, había varios números duplicados, pero no era fácil verlos. Esa es la gracia de tener formato condicional. Es una de las herramientas muy utilizadas, el duplicar. Veamos si hay otra regla. Esta es la última. En realidad, en la práctica, una de las más utilizadas, a mi gusto, es la segunda, es aplicar formato a las celdas que contengan las duplicadas y esta última, las 6. Son, creo yo, una de las más utilizadas. Bien, ¿cómo funciona esto? La última es bien especial. De hecho, todas son independientes en realidad. De acuerdo, cada una tiene su característica especial. La primera la aplico a todas, la segunda solamente a las que cumplen la condición, la tercera que está en los top o en el lado opuesto, es decir, los valores más altos, los valores más bajos, los que están por encima del promedio o por debajo del promedio, los que están duplicados o no duplicados, pero todas hacen referencia a aplicarle el formato a la celda que es evaluada. Es decir, yo voy a preguntar por ese valor, y si es verdadero, se le va a aplicar el formato a esa celda. Si yo le toca, si este se le aplica, se le evalúa, cumple la condición, si no cumple, no se le aplica. Si se evalúa si la condición es verdadera o falsa, ¿ya? Si es verdadera se aplica, si no se cumple, no se aplica. Pero a la celda, a la misma celda que yo le voy a aplicar el formato. Es decir, le voy a aplicar formato a esa celda siempre y cuando esa misma celda, su valor, cumpla o no cumple la condición. Esta otra es más versátil, más variable ese aspecto, mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque dice, utiliza una fórmula que determine las celdas a aplicar. A pesar que la otra también yo puedo haber usado funciones, aquí puedo usar una fórmula un poco más elaborada. ¿Dónde? Yo le decir, ¿sabes qué? Le voy a aplicar formato a esta. Lo que dijimos delante. Eso. A los nombres del gasto. Dependiendo, por ejemplo, del mes de junio. Es decir, este va a ser el valor que las celdas que se van a evaluar. Si cumple la condición, el formato no se aplica aquí. Se va a aplicar acá. Ese es el poder que tiene esta última regla. Y de hecho, eso me lo preguntaron en más de una ocasión en un curso de capacitación. Capacitación, estoy hablando de personas que están trabajando, que llevan años trabajando, y fueron a una clase de Excel, una capacitación de Excel. Y el primer día, era un Excel, no me acuerdo si medio avanzado. Creo que iba por un Excel avanzado, pero en el fondo terminó siendo un intermedio porque no sabían tanto como creían. Entonces terminamos
repasar tus funciones más o cosas del nivel intermedio. Pero una de las cosas que me preguntaron fue, ¿será posible? Porque nosotros tenemos una planilla con una serie de indicadores, eran técnicos en telecomunicaciones, si no me equivoco. Mira, técnicos en telecomunicaciones, no eran administradores como ustedes. Ustedes lo van a ocupar más todavía. Los técnicos te decían, ¿sabes que tengo una planilla con indicadores? Y queríamos que acá, en esta celda, ¿ya?, se resaltara un valor dependiendo del resultado que había en otra celda. Si había alguna función o algo que nos permitiera hacer eso. Por supuesto, formato condicional. Esto era. Formato condicional, la última regla. Para eso, nosotros nos salimos de acá, aceptamos, y lo que vamos a hacer es seleccionar lo que yo quiero aplicar el formato. Acuérdense, ustedes tienen que seleccionar la celda donde quieren que quede el formato. Eso es lo principal. Luego me voy a formato condicional, administro regla y elijo la última. Esa. Y aquí yo coloco una función. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Por ejemplo, cuando este valor exceda los... ¿qué valor podría ser? Los 2 millones. Cuando exceda los 2 millones, me marque esto con rojo y letras blancas. Entonces, estas se van a ver afectadas con el formato, pero no van a ser evaluadas esas. Solamente se van a afectar su formato. Lo que es evaluado es esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo lógico, aquí la fórmula, y uno diría, selecciono. Si son esas, las voy a comparar con estas. Y ese es el primer error que se comete. Porque aquí no se coloca rangos. Uno dice, que esto sea mayor que 2 millones y medio, que 2 millones eran. 2 es 6. Eso está malo. ¿De acuerdo? ¿Qué deberían hacer ustedes? Acá lo que hay que hacer simplemente es marcar la primera celda. Fíjense que este rango que está dentro del cuadrado verde, el rectángulo verde, la primera celda no está con color gris, sino está con color blanco. Eso significa que es la primera celda que yo seleccioné. Por lo tanto, yo aquí lo que debo hacer es colocar la primera celda asociada a esa. ¿De acuerdo? Ahora, aquí solamente se coloca eso. Luego le voy a decir que eso tiene que ser mayor a 2 millones. Pues, insisto, puede ser 2 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o con notación científica. Y le aplico el formato. Formato relleno rojo, letras blancas. ¿Aceptamos? Va a quedar así. Acepto. Y aplico. Entonces yo esperaría de que el primero va a ser evaluado con este valor, el segundo va a ser evaluado con el segundo de acá, el tercero con el tercero del mes de junio, y así en adelante. El problema es que ninguna quedó con color rojo. ¿Y por qué pasó eso? Pasa por lo siguiente. La O4, que es esta, está ¿cómo está? ¿Cómo está el caso O4? Que impide que en vez de ser O4 sea O5, O6, O7. ¿Qué pasa con esa O4? Está congelada la celda. Eso mismo, está congelada. Debo descongelarla. Acuérdense que descongelarla significa sacarle signo peso. Pueden ayudarse de la tecla F4. Ahora, ¿qué dijo? Esa no, esa sigue siendo la 4 congelada. Acuérdense que se le antepone el signo peso. Esa podría ser. Porque está congelada la columna y la fila no. Me interesa la fila que quede libre. ¿De acuerdo? Como se va a mover en la misma columna, en la I y en la O, que quede congelada la columna, me da lo mismo. No afecta. Pero, de todas maneras, podrían dejarla también descongelada completa. ¿No? Aceptamos, fíjate, solamente la primera. Aceptamos. Y él, para evaluar cuando pasa la segunda, de la luz al agua, lo que hizo fue cambiar la fila.
Por lo tanto, en la celda que está evaluando hace lo mismo, cambia la fila. Eso es lo que va diciendo. Si él fuera cambiando la columna, lo que va a hacer acá es cambiar la columna. Sí, siempre va a ser el mismo comportamiento dependiendo de la región. Aquí solamente está cambiando la fila. Aceptamos. ¿Qué valores exceden los 2 millones? Ese y los dos. Serían estos tres últimos más el segundo. Eso deberían quedar de color rojo. Pero acá, y no pasó. ¿Por qué no pasó? Ah, sí pasó. Se demoró un poco. Ahí lo tenemos. Efectivamente, los tres últimos y ese. Pero ojo, no es este valor que cambia de color. Solamente se evalúa aquí. Quien cambia el valor es en esta otra que está seleccionada. Entonces, este va a cambiar su valor dependiendo del resultado que hay en otro lado. De igual forma, ustedes podrían colocar, en vez de eso, podrían colocar, por ejemplo, la suma, para que se den cuenta de esto. O el promedio, no sé, ahí ustedes pueden ir viendo. ¿Ya? Siempre lo he hecho con suma, lo hice con promedio, ¿ya? Promedio. Por hacer algo, ahí tendríamos, cerramos, y debo congelar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ese valor, sí. Cuando este valor sea superior al promedio de los 6 meses, va a salir en color rojo acá. No sé si va a pasar algo así. Dejen quitarle el congelado a eso. Así le saqué solamente la fila, a este le vamos a sacar completo, ¿ya? Okay. Para que se den cuenta que si usted deja congelada la columna, no afecta. ¿Ya? Desde J6, de J4, perdón, hasta O4. Aceptamos. No sé en estos momentos cuáles son los que cumplen esa condición. Va a cambiar. Ahí cambió. Este valor ese valor es superior al promedio que hay acá. Si no, ustedes saquen el promedio por aquel lado y lo comparan. En este caso, este valor pequeñito es inferior al promedio que ustedes encuentran acá. Lo mismo pasa con Internet. Este valor es superior. Y el último, a pesar que el mismo valor, es inferior. Saquen el promedio, son valores más altos. ¿Ya? Podríamos probarlo con la suma, pero ahí tendrían que darse cuenta que son 10 millones. Tendrían que colocar otra cosa. Podrían colocar inclusive así, mire. Eso lo hicimos, que ese valor fuera superior al promedio anterior. También podrían hacer que el promedio, borro eso, sea superior a 20 millones. No sé si va a funcionar bien. ¿Qué es diferente? Otra fórmula. Otra fórmula. Antes estaba comparando ese con su promedio. Ahora estoy preguntando por todo esto, si la suma de todo esto es superior a 20 millones. ¿Aplicamos? Ninguna. Le puso promedio. Perdón, tiene razón. Gracias. Ya suma. Veamos. Ahí tenemos. Esos tres. Y ya lo tendríamos. Esos tres, si ustedes hacen la suma aquí al lado, le va a dar más. De hecho, aquí le da. Esos son casi 4 millones. Así que ya tienen como 8 millones ahí. Más 3,5 son 8 millones, 11 millones y medio. Más estos son 11 millones. Fijémonos, estos son 2, 4. Estos dos suman 7. 4 más 7 son 4 más 4 son 8. Más 7 son 15. 19 y ya con eso nos pasamos. Somos 20 y tantos. Como 22 más o menos. 22 millones, más o menos. Por eso queda de color rojo. Y ahí ustedes tienen listos los formatos condicionales. Esas son todas las combinaciones que se pueden dar. Ahora vamos a cumplir rápidamente lo que nos dicen aquí al lado. Eso. ¿Cómo lo hacemos? Primero, borrar todos estos formatos que están acá. Hay que borrarlo. Borrémoslo. Borrar, aquí dice, borrar. Borrar todos los formatos. Borrar reglas de la celda seleccionada o de toda la hoja. De toda la hoja. Aunque está seleccionada igual, pero no importa, toda la hoja.
Listo, se fueron. Vamos a marcar todo esto y vamos a dar formato. Formato condicional. Entonces, yo le voy a preguntar inmediatamente, voy a definir una primera regla y le voy a decir, ¿qué reglas debería usar para que me quede similar a esta? Primero, me voy a dar cuenta que hay una que debe generar esa barra. Y esa barra la consigo solamente los iconos, las barras, los degradés de colores, todo eso, y que afecta a todas las celdas, funciona con la primera condición, con esta. Uno ya se acostumbra después. Dice barra. Si me voy aquí a la opción, coloco barra. Color, un color medio anaranjado. Ese valor. ¿Ya? Aceptemos, dejamos los valores automáticos, tal cual. Aceptamos y aplicamos. Y efectivamente tenemos algo así. Pero también nos dimos cuenta que, además de eso, tienen algunas un color medio morada la fuente y el fondo rosado. Entonces podemos generar un segundo regla. Pero ¿cuál sería la condición acá? No todas cumplen eso. Y nos damos cuenta que solamente cumplen esta, aquellas que el valor es, y aquí depende del criterio de ustedes, analizando esto, aceptemos, son aquellas que, si los miran bien, exceden los 3,5 millones. Los 3,5 millones. ¿Bien? Entonces, solamente aquellas que tengan más de 3,5 millones son las que estarían cumpliendo la condición. Vamos acá de nuevo. Marcamos el rango. ¿Qué hace todo ese? Aceptamos, combinamos. Esta es un error que yo cometí delante. Y que nadie se percató. Y que solamente marqué hasta la 10, fila 10. Me faltó la última. Se la cambio acá. Coloco una más. Es decir, ahora le voy a aplicar a la última. Esta. Y ahí sí se parece a esta. No era tan igual. Ahora sí. Vamos, nueva regla. Nosotros dijimos que solamente aquellas que tuvieran un valor mayor o mayor o igual, depende del criterio de ustedes, 3,5 millones, 6, le damos el formato que nosotros tenemos acá. Y hay que buscarlo. Empezar a buscarlo por acá, qué color será. ¿Sabes qué puede ser? Hasta medio engorroso. Por ejemplo, yo quiero que la fuente sea de color morado, más o menos. Me voy acá, color de la fuente, pero con un color así, de ese estilo. Van a disculpar mi limitación en la cantidad, en la diferenciación de colores. Acuérdense que soy hombre y nosotros vemos pocos colores. Eso para mí, si alguna de las niñas me puede decir qué color es, y eso es morado. A otras personas me puede decir que eso es púrpura, ahí dice púrpura, para mí eso es morado. Y esto que está acá también es morado. Pero queremos buscar ese como rojo intenso. ¿Ya? Dejémoslo así. Y aquí no aparece, coloco más colores. Y aquí tengo dos posibilidades. Una es sacar uno de estos colores preestablecidos, los estándar que están acá, ese color medio rojizo que podría ser ese, o algo así, por ahí no sé, o ustedes mismos lo personalizan. Aquí lo buscan. Lo pueden hacer con esta, o esa punta, con esta, que la mueven, la pinchan y la mueven para el lado que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Van a cambiar, pero fíjense que los números abajo cambian, porque es una combinación de rojo, verde y azul. Y ese valor que hay en cada una de las celdas de abajo, en realidad es un valor que puede ir entre 0 y 255. Los niveles de rojo van entre 0 y 255, los de verde igual, azul lo mismo. Y esa combinación de esos tres te forman de 0 a 255 son doble elevado a 8 las combinaciones, por el verde doble elevado a 8 por doble elevado a 8, así serían doble elevado a 888 serían, suman los exponentes 32. Y doble elevado a 32 lo descomponemos como doble elevado a 4 por doble elevado a 30,
doble a 4 son, perdón, mentira. 8 y 8 son 24. Doble a 8 por doble a 8 por doble a 8. Acuérdense que doble a 8 son 256 combinaciones. Y esta parte del 0 a 255. Suma a 256, perdón, doble a 24 lo separamos, las potencias, doble a 4 por doble a 20. Y doble a 20 es mega, es decir, 1 millón. Y doble a 4 son 16 millones de colores. Eso es lo que quería llegar. 16 millones de colores que lo que tienen mezclando estos valores. ¿Ya? ¿Cómo generamos el morado? Todo esto, los que me pregunta acá abajo, es otra forma de representar lo mismo de arriba, pero en notación hexadecimal. Fuera del curso, ¿de acuerdo? Pero es por curiosidad. Es lo mismo de arriba, pero con una notación que entiende más la máquina. Y queremos un color morado. Entonces el morado tendría que ser por acá. Un color ese medio rojizo. Color. Y ustedes pueden ir variando esto para ir buscando color. Y ahí ustedes eligen el que consideren más óptimo. ¿De acuerdo? No sé qué color o qué combinación genera el color morado. Supongamos que es eso. Ustedes pueden jugar inclusive con los números acá. Entre el número más alto, más claro es el color. Si ustedes quieren oscurecer, tienen que bajarlo. Tienen que aportar más rojo y menos de esto. Y este más. Bueno, y ahí te van eligiendo. Y supongamos que es ese. Por dar un ejemplo, nada más. Ustedes tienen mejor ojo que yo elegí casi rojo. Es un ojo muy creativo, un rojo medio. Ya es. Ya no importa eso. Listo, acertamos. Y habría que buscar, hacer lo mismo ahora, el mismo trabajo, pero para el relleno. Y empezar nuevamente la misma cosa, empezar a buscar un color que se adapte. Bueno, esto es más fácil, podría ser rosado. Ya, como eso. Listo. Uno dice, ahí está más o menos, sí. Y lo detenimos. Pero en realidad, lo que podíamos haber hecho, en vez de hacer todo eso, pudimos habernos venido por los accesos directos. Los accesos directos, aquí dice, regla, para resaltar celdas que sean mayor que, dijimos, 3 millones y medio, mayor, ahí dice, mayores que, millones y medio. Y el color, ahí dice, relleno rojo, claro, con texto rojo oscuro. Mucho más rápido. Si nosotros vemos la regla establecida, van a quedar 3. Esa es la que nosotros hicimos, esa es la que definimos por el acceso rápido. Obviamente es más rápido este. Si ustedes le quieren modificar y quieren que sea mayor o igual, bueno, lo pueden modificar acá también. Pues. Le pueden colocar mayor o igual. Que no afecta en nada en todo caso. Y ese lo pueden eliminar. No les sirve ya. Y ahí se queda. Y ahí tienen algo parecido. Hay veces sí, pero que parece que la letra, la fuente está un poquito más negra. Bueno, si por eso pueden definir la fuente un poco más negrita. ¿Era ese color? No. La correa. Es la misma regla, esa formato era negrita. Ahí estamos. Listo. Más o menos parecido, no tiene que ser exacto, pero más o menos parecido. Ahí tendrían la primera. La segunda, voy a hacer una sola, ustedes hacen la otra, ¿de acuerdo? Esta, basta con que la seleccionen, siempre seleccionen, y van a decir que sea mayor que, ahí dice, mayor que 70. Entonces se pueden venir perfectamente por acá, mayor que 70. Color, ahí colocan primero el valor 70. Luego el color, un color amarillo, que podría ser ese. El mismo. Ahí lo tienen. Lo mismo va a ser para los otros colores. ¿De acuerdo? Ahí ustedes tienen que buscar, por ejemplo, en este caso, Enter.
Ustedes podrían tener entre. Si es que disponen. Yo no sé si en Mac dispone, creo que sí, se puede disponer. ¿De acuerdo? Pero ahí tienen disponible. Si no está ahí, pueden ir a más reglas. Y llegan a esta ventana de delante. ¿Ya? Bien, ¿qué más? La 3, la misma cosa. Por ejemplo, yo voy a hacer este, 25%. ¿Ya? Ahí seleccionamos, me vengo acá y hay un acceso, 25%. Aquí hay uno. Estos son los 10 superiores. Yo quiero el 25% superior. ¿Qué sería ese? Ahí está, por separado, como valor y como porcentaje. Lo mismo para los inferiores. Por encima del promedio, por debajo del promedio. Y ustedes acá colocan 25%. Color, tiene que ser un azul. Veamos un azul con letras blancas. Azul, 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 no hay ninguno. Entonces voy a personalizar. Y acá coloco letras blancas, relleno azul. Esa. Aceptamos y aceptamos. Y ahí lo tienen. Tienen que coincidir estos dos primeros y esos dos con los de acá. Esa es la parte importante. Entonces ahí estamos resaltando el 25% más alto. ¿Cuántos son estos valores? Son 19 valores. El 25% son aproximadamente, significa un cuarto. Deberían ser entre 4 y 5. Como son 19, deberían ser 4. Si fueran 20, podría ser 5. En este caso, 4 solamente. Por eso que le saquen el 25% a 19, le va a dar 4 y algo. Son 4 celdas. Ahí está. Ese me equivoqué, ese 82. ¿Ya? Por si acaso. Y ahí lo tienen hecho. Hagan lo otro, pero háganlo. Son muy fáciles. Esto no se va a demorar más de 5 minutos en hacerlo. Este podría tomar un poquito más de tiempo, pero un poquito. Realmente también no es difícil. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo acá obtener los valores duplicados? Veamos. No. Ya, Eduardo, dime, ¿cómo podemos obtener los valores duplicados acá? Con el formato condicional en la parte de administrar reglas. Ya. Primero hay que seleccionar el rango, lo primero, no Ah, se te olvide. Perfecto. sí. ¿Ya? Y administrar reglas. Pero podríamos verlo por acá. Aquí hay Sí, uno. ahí hay uno. ¿Viste? Duplicados. ¿Color que le vamos a dar? ¿Qué color te gustaría? Ese que está puesto. No, pues muy básico. Selecciona otro. Relleno rojo. Bueno, sí. E inclusive más podríamos seleccionar rojo. Si tú quieres, podríamos seleccionar uno personalizado. De esta forma que la fuente es rojo. El morado. Me gusta a mí el morado. ¿Te gusta el morado? Ya, dijimos morado. Ese, Sí. ojo, que para nosotros es morado, para la niña va a ser púrpura. Nosotros tenemos un ojo más restringido, digamos así, por no decir limitado. Y la fuente, ¿le quieres colocar algún color? Blanco. Blanco, ya. Es muy buena combinación porque resalta. Te va a quedar así. No quedó ninguno. ¿Y por qué no quedó? Por una razón bien simple. No hay ningún Ahí. duplicado. Pero si tú acá cambias y colocas 29, 29, te va a aparecer inmediatamente. Entonces imagínate que tú estás ingresando toda una cantidad de root y al final, tú quieres ver si hay alguno duplicado, puedes aplicar esta regla rápidamente y te va a resaltar. Y es más, lo bueno es que yo lo puedo mezclar con filtros. Y digo filtro, vamos a filtrar por color. Ojo, no ordenar por color, filtrar por color. ¿No? Y ahí tenemos. Y ahí tendríamos los duplicados. Es decir, dentro de una lista, ponte caso un listado, una nómina que, no sé, pues será unos 500 datos, unas 500 filas, quizás más, 1000, 2000. Yo he visto algunos que llegan a 100.000. Según un método de ese estilo, puede hallar rápidamente aquellos valores que están duplicados, pero a nivel de columna, ¿ya? No a nivel de filas. Digo, ¿a qué me refiero? Que esto analiza una sola columna, no una fila completa, una columna. Si yo quiero compararla con otra, tendría que la otra también aplicarle lo mismo.
Ya, ahí estamos. De hecho, o le dejamos los filtros, por si acaso. El siguiente. Este es más complejo. Estas son creaciones mías, son locuras mías. ¿Cómo yo puedo ser una especie que, de punto de vista práctico, quizás no sea tan útil, pero no importa? Como ejercicio puede ser útil. Primero, usar un formato condicional adecuado que permita resaltar el número de facturas y la fecha, que está empezada en día y mes, no mes y año. Entonces yo quiero tomar aquí una factura y buscarla acá, si que existe. Forma lúdica, por colores. Por ejemplo, yo quiero colocar la 2559, ¿está? Tendría que empezar a buscarla. Y no, yo quiero que resalte inmediatamente. Imagínate, tiene un conjunto de datos que resalte inmediatamente. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que aquí voy a aplicar un formato. ¿Qué formato voy a aplicar? Uno que me permita comparar con este valor. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué regla ocuparíamos? Tenemos aquí las reglas. ¿Qué regla ocuparían ustedes? Tenemos de la 1 a la 6. La regla 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ya sabemos que la 1 afecta a todas las celdas. Y yo no quiero afectar a todas las celdas, solamente a la que tenga este valor. Por lo tanto, la 1, fuera, se desecha. La 2 podría ser que afecte solamente a la que contengan un valor. Sí, podría ser. La 3 le da formato únicamente a los valores con rango inferior o superior, es decir, los top, es decir, los que están más arriba o los que están abajo. ¿Ya? Los n superiores, los n inferiores. Y no es eso. No estoy buscando eso. Así que no me sirve la 3. La 4, que esté por encima o por debajo del promedio. Tampoco. Yo ahí no me interesa buscar el asunto del promedio acá. Quiero buscar ese valor ahí. Así que tampoco me sirve. Los duplicados. Por aquí alguien podría decir sí, pero no. ¿Por qué no? Porque lo que hace el duplicado es dentro de la misma región seleccionada, va a buscar si hay valores duplicados. Y puede ser que yo esté buscando este valor y ese valor no esté duplicado acá. Por ejemplo, está el 2559. Sí, ahí, una vez. ¿Está otra vez? No, no está. Si yo uso duplicado, no me va a entregar lo que yo quiero. Porque no Profe, dentro estaría único. Sí, dime. pero ¿se puede modificar a valores únicos o no conviene? No, porque sería lo contrario. Dentro Ah, de ya. esto me va a restar solamente aquellos que no están duplicados. Y yo lo que quiero es que me busque ese valor. Este valor lo busque acá y lo resalte. Ah, ya, profe, ya cacho. Entonces, tampoco me serviría. Es decir, desechamos todas menos la segunda. Y la última, en base a un valor que está en otra celda, resaltar una celda seleccionada. Sí me sirve. Es decir, podría ocupar la segunda o la sexta. Yo quiero demostrar con esto que lo pueden hacer de más de una forma. No hay una única forma para hacerlo. Lo vamos a hacer inmediatamente. Sí, vamos a estar hasta las 11 nomás. Por si acaso. A las 11 nos desconectamos. Bien, ¿cómo lo vamos a buscar? La número 2. Ahí está. La número 2, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a decir que acá busque todos aquellos valores que sean iguales a. No voy a colocar 2559 porque si no me queda muy rígido. Lo que le voy a decir es que sea igual al contenido de esta celda. Y esa celda queda congelada. ¿Por qué? Porque quiero que esta la compare con esa, la siguiente la compare con la misma, la tercera la compare siempre con la F5, y cada una de estas tiene que compararse con la F5. Por eso que queda congelada. Le damos formato. Relleno rojo y fuente blanca. Para resaltarlo mejor. Aceptamos. Aceptamos. Fíjate que esto, hacerlo por el otro método, no es tan fácil. Se podría sí, pero no es tan fácil. Por eso que el administrador de reglas a veces es bueno. ¿Ya?
para este tipo de cosas que son más, siempre son más elaboradas, inclusive hasta de repente hasta más ingeniosas, más rebuscadas, que tienen que ser casos más especiales, esa es la palabra, correcta, casos especiales, te sirve mejor esa. ¿Ya? Entonces, la vamos a aplicar y ahí aparece inmediatamente. ¿Qué pasa con esto? Que si yo voy cambiando acá, por ejemplo, coloquemos otra, la 2555, ¿está? Y ahí está. La 2570, no, ahí no, arriba, 2570, ahí estaba dos veces, no lo había dado ni cuenta. 2560, también está repetido. La 25, ¿cuál más podría ser? La 2549. 49. Y también estaba dos veces. Es una forma de utilizar el formato condicional. Y aquí nuevamente tú podrías usar después el filtro. Aquí filtro, tomas ese y por el color rojo filtras, no ordenas, filtras. Si ustedes ordenan, bueno, es un asunto de ustedes ya, pero no lo recomiendo hacerlo a cada rato. ¿Ya? Lo buscaron inmediatamente. ¿Ya? Ahí estaríamos. Bien. Eso con la regla 2. Pero también lo podríamos hacer con la regla 6. ¿De qué forma? Un poco más elaborada, más complicada, digámoslo así. Eso puede igual. Le podríamos decir que esa, la función acá, este valor sea igual a que ese valor sea igual a el que está acá. Esa tiene que estar congelada porque nunca se tiene que mover. Bien, pero esta tiene que ir variando. Así que esa aquí, la D6, tiene que estar descongelada. Ten en cuenta que ese debe estar descongelada y esta otra debe estar congelada. La importancia de entender bien cuánto congelar, cuánto no congelar. Y le dan un formato. Demos un formato verde y fuente, por ejemplo, amarilla. Acepta. Y ahora nos va a quedar de esa forma. Porque está esa primero en la lista. Si tenemos dos formas para hacerla. Con la regla 2 y con la regla 6. Una sola hecha de dos Profe, formas. ¿cómo era lo que había que escribir en la regla 6 para que... Ahí lo tienes. La No, no primera alcanzaba. celda del rango que tú seleccionaste. Pero esta tiene que ir moviéndose, así que la dejo descongelada. No marques el rango, solamente la primera celda de la sección, que sería la B6. Entonces sería la primera y la Claro, última congelada. congelada porque esta nunca se tiene que mover. Es decir, la B6 con la F5, la B7 con la F5, la B8 con la F5, la B9 también con la F5 y todas con la F5. Por eso que esta está congelada. En cambio, esta no, tiene que ir moviéndose. ¿Ya? Ahí estamos. Y ahí tendríamos dos formas de hacerla. Obviamente, ¿cuál es más fácil? La que hicimos anteriormente, la regla 2. Pero esta es más poderosa para otras cosas. ¿Aceptamos? Aceptamos. ¿Cómo lo hacemos ahora con la fecha? En función de la fecha. Para esta fecha la podemos hacer de dos formas. Una es armar la fecha y compararla con ese valor. ¿Ya? Y la otra forma es desarmar la fecha en mes, día, y compararla con estos valores en forma individual. Dime, Eduardo. Lo que hice yo para aplicar el formato en eso, en la fecha, fue, bueno, seleccioné el rango, después me fui a administrar reglas en formato ¿Ya? condicional, le puse aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿Sí? y le puse igual a, y usé función fecha. Le Exacto, puse justamente. año, mes y día. ¿Y el año qué año le pusiste?
2018, Exacto, justamente. una Eso es. constante. Lo que hizo Eduardo fue lo siguiente, y usted debería hacer primero, probar la función fecha, ¿ya? Y armó la fecha. Él le colocó, como el año no está acá, asumimos que siempre el año 2018. Si ustedes no quieren asumirlo, pueden crear una tercera celda que diga el año, acá. Pero aquí la vamos a dejar constante. El mes lo sacó de ese. Y el día lo sacó de este. Y aceptó. Bien, y ahí está la fecha. Fíjese, armó una fecha con esos dos y el año constante. ¿Ya? Usando la función fecha. Esa es la gracia de la función fecha. Tú armas fechas con datos individuales. Tiene que ser datos coherentes. Yo no puedo colocar, por ejemplo, un mes 31, ¿no? ¿Ah? Porque automáticamente él lo va a empezar a mover. Acuérdense que todo en el fondo se convierte en un número. Si no existe el mes 31, pero tampoco más que error. Lo adapta nomás. Ya, ¿qué significaría o qué haríamos con esto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar esto para no escribirlo de nuevo. ¿De acuerdo? Y seleccionamos, como dice Eduardo, esto. Bien, eso es lo primero que tienen que hacer. Eso es sagrado. Luego, formato condicional y nos vamos a una nueva regla. Pueden venirse por acá o por allá, como quieran. Y definimos la regla número 2, dijo Eduardo. Y acá dijo que cada uno de estos valores debe ser igual a esta fecha que armamos, que sería exactamente con la función fecha, es decir, esto. 2018, G8, F8. F8, G8. Pero hay un La detalle. congelé. Eso, tiene que congelar esta parte. Porque si no, lo que va a pasar es lo siguiente, que el primero lo va a comparar con esto, con estos dos. El segundo lo va a comparar con la siguiente fila, y esa está vacía. Y esta con la siguiente, y así sucesivamente. Por eso tiene que estar congelado el G8 y el F8. Siempre se referencia a esa y a esta. Esto, olvídese, esto fue solamente para probar nomás que funcionaba la fórmula. Nada más. Formato. Tiene un formato diferente. Podría ser morado, como habían dicho delante, y una fuente color como un rosado. Aceptamos y ahí está, justamente. Funciona. Así que ese método está bueno. Esa es una forma. Por tanto, el método, perdón, en la forma número 2, es decir, la regla número 2. Eso es y de hecho creo que es el método más simple. La otra forma es utilizar la misma, pero con la 6, donde la vamos a hacer un poquito más complicada. Le vamos a pedir que esta, pero no congelada, es decir, descongelada, sea igual. Ojo, aquí no se muevan con la flecha, porque si no le va a empezar a aparecer estas cosas. Tiene que ser igual a lo que nosotros teníamos delante, que era eso. Para no escribirlo, lo copié. Y eso tiene que estar congelado. Y eso también tiene que estar congelado. Y es lo mismo. Y ahí ustedes le dan el formato que ustedes quieran. O sea, lo lleno ya un verde agua. Así. Y con letras negras nomás, como quieran. Y quedaría así. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí es comparar ese valor con la fórmula que involucra estas dos celdas. Que es lo mismo que hicimos, excepto en gran medida, con el de arriba. Aceptamos y aceptamos. Esta me quedan con letras muy claras. Ah, ¿por qué me quedan con letras claras? Ya sé por qué. Error. Porque yo definí dos reglas acá. Como el color negro no lo toqué, me tomó el color de abajo, de la fuente. Entonces lo que tengo que hacer acá para que me tome el color por omisión que tenía es por lo menos la fuente, tomarla y simplemente hacer un clic acá nomás, sin necesidad de cambiar. Si ustedes quieren cambiar, lo pueden hacer y aceptar.
Y de nuevo, debería haber asignado el automático. Es fuente, ahí sí. Aceptar, aplicar. Ahí sí. Entonces tienen dos formas para hacerlo. Bien, yo lo voy a dejar las dos formas, tanto de esa como de esta. Ahora, podríamos hacerlo al revés. Descomponemos la fecha para compararla con el día y el mes. ¿Y cómo lo descomponemos? Usando la función día y mes. Podemos usarla. Y también hay que unirla después para compararla con esto. Es decir, que el día y el mes sean iguales. Por lo tanto, habría que usar la función y. Las tres funciones requeridas. ¿De qué forma la vamos a hacer? De esta. La idea es que me tiene que entregar un verdadero o un falso. Verdadero cuando sea igual, falso cuando no sea igual. Lo vamos a hacer así. Tiene que ser el día de esta celda debe ser igual a esa. ¿Bien? Esto me entrega un verdadero o un falso. En este caso me entrega un falso. ¿No? Pero si fuera 15, me entregaría, o si este fuera 21, me entregaría verdadero. Ahí está, verdadera. ¿Bien? Ya, volvamos a los 15 entonces. Perdón, a los 21, el 15 que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo vamos a hacer con el mes. Pero lo que hay que hacer es unirlo con un i. Es decir, tenemos que hacer lo mismo, pero con el i. Es decir, vamos a colocar el mes. Mes, la función mes, que es esa, debe ser igual al mes. Pero debo extraerlo desde ahí. Y esta debe ser igual a ese valor. Ahí estamos comparando que el día de esa celda sea igual a este día. Y acá estamos comparando que el mes de esta fecha sea igual a el valor que está en esta celda. Pero debemos agregar la función i para que se cumplan ambas. Como es función, tiene que estar al principio. Y cada uno de estos parámetros se separa con un punto y coma. Y se va el paréntesis. Es decir, en pocas palabras, cada uno de estos tiene que ir a un reglón distinto. Si usted lo quiere mirar como asistente, sería algo así. El i, ahí lo tenemos, el día y el mes. ¿Ya? Falsos son ambos. Por lo tanto, toda la proposición va a ser falsa. Acuérdense que para el i tienen que ser ambas verdaderas. Mientras no sean ambas verdaderas, es decir, el día y el mes coincidan, va a ser falso. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar nosotros. Esta fórmula. Sin importar el año, ¿eh? Tomemos esto. Vamos a formato. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una nueva regla. Vamos a usar, ya no podemos ocupar la regla 2, porque la regla 2 siempre va a llegar involucrado en 2018. Estoy preguntando por el valor completo. Si no me va a servir. Lo que sí yo puedo ocupar es la 6. Y la 6, yo digo que lo que se debe cumplir es lo siguiente, es decir, debe ser verdadero todo esto. Si es verdadero, todo eso, aplica formato. Acuérdense que para que aplique formato, esto debe ser verdadero. ¿Ya? ¿Qué es lo que está comparando aquí? El día, lo que hay en C6, eso tiene que estar congelado. Perdón, descongelado, disculpe. Descongelado. El que tiene que estar congelado es el F8, siempre tenemos que hacer referencia a ese. Por lo tanto, ese sí que tiene que estar congelado. Y lo mismo para el mes. El G8 tiene que estar congelado. ¿Ya? Entonces estamos comparando de que se cumpla que de esta sea igual a este valor y además el mes sea igual a este valor. Si se cumplen ambos, vamos a aplicar el formato. ¿Qué formato? Si me está acabando ya la imaginación de colores, podría ser este con una fuente así y aplicamos. Veamos si funciona.
y funcionó. Y ahí tenemos nuevamente otra más, descomponiendo la fecha. ¿De qué otra forma más podríamos hacer? Igual, similar a la que teníamos aquí, esto, pero la regla 6, nuevamente, la misma, pero lo que va a cambiar es lo siguiente. No voy a usar la función y, sino lo que voy a hacer es concatenar el mes y el día. ¿Cómo lo concatenamos? Con el operador concatenar, que sea esas dos cosas, sean igual a el F8, concatenado con el G8. No sé si se logran ver aquí. Yo lo que estoy haciendo es tener el día, lo pego al mes, y lo mismo hago con el día que está acá, lo pego al mes que está al lado, al G8. Eso es lo que estoy haciendo. Si ustedes quieren, le pueden colocar paréntesis, para estar más seguro, es decir, que sea eso, hasta acá, que no era necesario en todo caso, con ese. En la prueba varios usaron una cantidad de paréntesis innecesaria. Ahí están. Y ahí le aplican el formato. ¿Qué formato le vamos a dar? Por ejemplo, un color fuente, ya, blanca nomás. Listo. Aceptamos y aceptamos. Y debiera quedar lo mismo acá. Veamos. Y no funcionó. Y no funcionó por una razón bien simple. Ese no lo congelé. Este tampoco lo congelé. Siempre tiene que estar congelado. F4. Aceptamos. Aplicamos. Y ahí está. Sí, llevamos 4 formas para hacer esto. E inclusive hay un alumno que me dijo lo siguiente. Me dijo si podía usar la función sin. Y yo le dije, por supuesto. Ya. Sí, esa misma la voy a duplicar. Esta la voy a duplicar, fíjense. Ahí. Para modificarla. Y esto fue una sugerencia que me hizo un alumno este semestre. Me dijo, ¿puedo usar la función? Si se cumple esto, todo eso, ¿de acuerdo? Todo eso, entonces, ¿ya? Si esto es verdadero, entonces coloco verdadero. Pueden escribirlo o colocan un 1, que es lo mismo. Si no se cumple, colocan 0. ¿Y funciona? Funciona. El problema está en que está de más. El sí. Todo esto no es necesario. Todo eso y el sí. Pero no está mal. Y me gustó porque se le ocurrió una alternativa. Lo analizó, manejó la lógica y está bien. De todo ese punto de vista está correcto. Y eso fue el mérito que tiene. Que está bueno. Si lo único que tiene que mejorar ahora, y eso se logra con el tiempo, es la optimización. Por lo tanto, en ese aspecto lo felicito, muchachos, que me dijo eso. Creo que fue hace, no me acuerdo si esta semana pasada. El concurso me dijo eso. ¿Se puede ocupar? Sí, por supuesto. Le voy a colocar un formato distinto de relleno. Y funciona. Y miren, 1, 2, 3, 4, 5 formas distintas de hacerlo. ¿Y podría salir otra? Por supuesto que podría salir otra. Les dejo esas 5 para que ustedes las puedan ver. ¿De acuerdo? Son formas distintas de hacer lo mismo. Este ejercicio, el último, entiendo que es el más complicado. ¿De acuerdo? Pero la idea es que puedan usar mayores posibilidades de descomponer. Si se dan cuenta, tenemos, estamos utilizando formato condicional, estamos ocupando funciones y podríamos, al final, después que tengan esto, podríamos usar el filtro. Las 3 cosas. Esa es la idea. Estamos mezclando todas las cosas, no son excluyentes. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? ¿Muy complicado esta última parte? Me imagino que sí, el silencio todo. Me imagino que sí. Muchachos, hagan de nuevo el ejercicio 2, complételo el 2 y el 3, es el más simple. Este es más elaborado. Voy a tratar de subir un ejercicio. Este último, la situación es extrema. Yo hice un ejercicio extremo, ¿de acuerdo? Eso no lo van a encontrar a diario. Lo van a encontrar rara vez, pero puede ser que lo encuentren.
lo hice solamente para exigirlos más, ¿ya? Que hubieran diferentes formas de aplicar, mezclar tus funciones, pero en la vida real son mucho más simples, son más parecidos al ejercicio 2 y al ejercicio 3. Y podría ser el ejercicio 4, pero tanto el 1 como el 5 son situaciones más extrañas. Pero insisto, a mí me gustó el 5 por eso, porque hace trabajar harto. Así que más que estudiar harto, como dice por ahí, hagan este ejercicio, traten de hacerlo, pero sin ver el resultado. Y discútanlo. Se me puede ocurrir cualquier cosa. Voy a tratar de subir un ejercicio con este tipo de cosas, ¿ya? Pero no lo garantizo todavía porque estoy súper ocupado. Así que estoy corrigiendo pruebas, ayer estuve esta tarde corrigiendo pruebas, hoy día sigo corrigiendo pruebas, quiero entregárselas luego. Así que estos días se lo voy a enviar. Por eso que estoy más o menos ocupado en ese aspecto. Si no hay más consultas, quedamos hasta acá. Profe, ¿las pruebas cómo están? Más o menos. Mira, no, en general no están malas. No están malas, están más o menos buenas hasta el momento. ¿De acuerdo? Tengo que corregir la pregunta 1 completa. Sí hay gente, bueno, hay evidencia clarita que trabajaron en grupo, pero no importa. Lo que sí hay gente que insertó muchas columnas innecesarias y las funciones colocaban paréntesis innecesarios. Tratan de mejorar un poco esa parte que es media aritmética, en el sentido de que de repente cuando usted tiene una resta y una división, en qué momento coloco paréntesis, en qué momento no coloco paréntesis, para que no estén exagerados y haciendo una fórmula que puede ser simple, algo más complejo. ¿Ya? Y esas cosas realmente yo noto que es deficiencia, pero se requiere práctica para lograr mejorar. Pero todo lo otro está bien, hasta el momento. Me falta la última parte, que es la de la ficha. Ahí estoy, en esa. ¿Ya? En general no es difícil, como bien dicen por acá, no es difícil, pero sí y es muy útil. Este tipo de cosas son muy útiles, muchachos. Insisto, si ustedes hacen el esfuerzo ahora, apenas este asunto, cuando estén trabajando, les va a ahorrar mucho trabajo. No es lo único que tienen que saber. Obviamente, posiblemente van a manejar otra herramienta, ERP, cosas de ese estilo. Pero esto les va a servir mucho. ¿Ya? Si no es difícil, si práctica. Cuando me dicen, no, yo no entiendo, mucha gente me dice, no entiendo, muy enredado, es solamente adaptar, y te lo digo por experiencia, porque yo viví exactamente lo mismo que ustedes, de lo contrario, casi imposible de aprender. Y lo aprendí. Ya, muchachos, no sé si hay alguna consulta adicional. Tú dices la próxima semana, la semana del 19, sí, porque el lunes es feriado, ¿cierto? Entonces, sí, hay que recuperar esa clase, ¿de acuerdo? Hay que repasar y hay que ver tablas dinámicas. Así que yo creo que de vuelta vamos a tener que hacer un sistema similar al de ahora, porque el día lunes lo vamos a perder también. Y otra cosa, tenemos que fijar la prueba. Yo estoy proponiendo una fecha tentativa que podría ser el 31 de julio, para tener el tiempo de corregirla y entregársela lo antes posible. Si nosotros hacemos la clase recuperativa, que podría ser un día. Voy a ir un día sábado, cualquier día. El viernes en cualquier horario, después el viernes libre completo. Profe, ¿y el viernes de esta semana? O sea, sí es receso, pero en verdad, Es que, al bueno, menos yo puedo. no, es que sé que Pero, no es que yo no, es que no debo hacerla porque es de receso. Entonces, si viene un alumno después y me dice, o le dice sin querer a un jefe de carrera que tuvieron clases en la semana que era de vacaciones, me llega a mí. ya, Yo profe. no puedo hacer, ¿de acuerdo? Pero para la próxima vez que hagamos una reunión, ¿podría quedar para el día viernes? No hay problema, yo tengo todo el día viene disponible, inclusive podría ser el viernes, si ustedes tienen clase en la mañana, podría ser después de las 7. Yo, de hecho, la otra vez recuperé con un curso a las 7 de la tarde, de 7 a 9. ¿Ya? Y así nadie Ya, se profe, ve bacán. complicado. Así que cosas que ustedes me digan, lo que están Sí, presentes, yo estoy de acuerdo con que sea un día viernes. en la tarde, ya, pues, ustedes díganme la hora, ¿a qué hora? Yo el día viernes puedo todo el día, en verdad,
pero si es en la mañana, mucho mejor. No, por supuesto, para mí también. Yo trabajo mucho mejor en la mañana. ¿Qué opinan los demás? Yo Tarde. estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo ¿De estoy de acuerdo? acuerdo con que sea en la mañana, sí. Perfecto. ¿A qué hora? A esta misma hora si es necesario. 9 de O la sea, sí mañana. se puede. Perfecto. 9. Eduardo, Daniela, ¿qué opinan? Sí, estoy de acuerdo, el viernes 24 sería. Sí, Yo puedo, sí, profe. Daniela, puedo. Yo sí también. puedo. ¿Belén? Sí, yo puedo siempre. Ok. ¿Y los demás? Que digan la hora. Perfecto. ¿Y los demás? Me imagino que también pueden, pues. En lo que es Marla, Cristóbal, que están calladitos ahí, Marcelo, ¿ah? Juan José. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces quedaríamos, Luciano, la misma cosa, imagino. El viernes 24 a las 9. Profe, sería el 23. Viernes 23. 23. Ya, Sí. entonces sería el 23. Lo voy a dejar registrado inmediatamente para poder recordarme después. Ahí estamos. Ahí está. El viernes 23 a las 9 de la mañana. Perfecto. Nos vemos entonces el viernes 23 y después tenemos clase el día lunes siguiente. Así que no hay ningún problema. Ya, nos vemos entonces. Ya, profe. ¿No hay consultas? ¿Ninguna más? La prueba, el día 31, ¿les parece? Sábado 31. ¿Sí o no? No escucho ninguno. A mí sí, sí estoy ¿Sí? de acuerdo. ¿Sí? Que es como un plazo ideal para que después usted la revise y Exacto. Yo la ahí pueda tengo entregar. la nota la tengo que tener puesta el 13 de agosto. Ya, muchachos, entonces la prueba sería el día 31, tipo igual que la otra, pues. Va a ser más corta, ¿eh? Mucho más corta. Así que yo creo que podría ser comenzar como a las 4 de la tarde, para que estén reposados, pero ahí lo vamos a definir después de vuelta. Ya, muchachos, nos vemos entonces el día viernes 23 a las 9. Que estén bien, Ya. cuídense. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao, Igual, profe, profe, que esté gracias. bien. Gracias. A ustedes. Chao, profe. Chao.